Las variables son muy importantes cuando se trabaja en cualquier lenguaje de programación, pues la correcta declaración de estas va a incidir en el correcto funcionamiento de nuestro programa. Vayamos a aprender cómo se declaran y utilizan algunas de las variables que vamos a usar en este curso. Vayamos a la ventana de programación con Alt F11 o haciendo clic en Visual Basic. Luego añadamos un módulo cualquiera. Y declaremos una variable. La manera de declarar una variable es siempre con la instrucción inicial dim. La instrucción dim asigna una memoria a una variable. La siguiente parte de la declaración de una variable es asignarle un nombre a nuestra variable. Por ejemplo, fecha. Dim fecha. Ahora, ¿qué tipo de variable va a ser fecha? Seguimos con la instrucción as, que significaría declarar a fecha como un date. Entonces, todas las variables o todos los datos que almacenen nuestra variable fecha van a ser con formato de fecha. Dicho sea de paso, a fecha yo no le puedo asignar valores textuales o valores numéricos que no tengan que ver con fechas. Si yo deseo declarar, por ejemplo, valores enteros o trabajar con valores enteros, voy a declarar una variable entera. Entonces, esta variable no podrá contener dentro de sí valores que presenten números decimales. Por el contrario, si yo deseo trabajar con valores que contengan decimales, pues declararé una variable de tipo doble. Ahora, cada variable tiene sus rangos, significa que tiene límites. Por ejemplo, la variable entero. Selecciono integer, presiono F1 y vamos a ver que esta variable tiene un número máximo de 32.768 negativo hasta 32.767. Si yo intento guardar dentro de esta variable números menores al límite inferior o números mayores al límite superior, pues me va a aparecer un error de desborde. Intentemos hacerlo. Entero sería igual a 2, por ejemplo. Al momento de ejecutar esta macro no hay ningún problema. Pero ¿qué pasaría si yo deseo ingresarle un número tal como 40.000, que es mayor al límite superior? Y me aparece un error, desbordamiento. Significa que yo estoy intentando guardar dentro de mi variable entera un valor por encima de la capacidad de almacenamiento del tipo de dato de esa variable. Entonces el valor máximo que puedo ingresar sería 32.767. Vamos a ver si es cierto. Y es cierto. ¿Por qué? Porque al momento de ejecutar la macro no hay ningún problema. Pero si le añado un número más, ya me sucede un error de desbordamiento. Entonces hay que tener cuidado en la declaración de variables dependiendo del tipo o la cantidad o el tamaño de los números que yo voy a almacenar ahí. Entonces, las variables de tipo entero sirven para números relativamente pequeños, para contadores, para bucles o para números que no van a crecer de una manera muy exagerada. Más por el contrario, la instrucción doble me dice que me permite ingresar números grandes. En este caso, por ejemplo, veamos que dice aquí. Nos dice que nos permite ingresar números de
hasta 1.79 por 10 a la 308, incluidos los decimales. Entonces, si nosotros vamos a trabajar con números así de grandes, sería recomendable utilizar un tipo de datos de doble. También podemos declarar matrices. ¿Y cómo se declara una matriz? Pues de la siguiente manera. Por ejemplo, dim matriz de tipo entero. Significa que mi variable matriz tiene dos parámetros. Dos parámetros de 10 por 10 y cada uno de estos parámetros es de tipo entero. ¿Y cómo se accede a esta matriz? Pues de la siguiente manera. Simplemente, por ejemplo, en la posición 1,0 almaceno un valor, en este caso de 1. Y tengo ya almacenado en esta posición un valor de 1. Para poder trabajar de una manera más visual, vayamos a activar la ventana de inmediato y veamos qué sucede. Vayamos a visualizar qué dato se encuentra en esta posición, para el cual usamos la instrucción debug.print, por ejemplo, 1,0. Para poder visualizar el valor aquí y hagamos correr nuestro código y vemos que efectivamente en esta posición se encuentra el valor 1. Borremos para poder apreciarlo de una mejor manera. Ahora veamos qué hay en la siguiente posición. Pues hay un 0 porque no se le ha asignado ningún valor a esa posición. Vayamos a ver qué pasa con la instrucción date, al cual se le ha declarado una variable de nombre fecha. Fecha es igual a 1. Vamos a ver qué nos visualiza. ...31 de diciembre de 1989. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo no puedo almacenar en una variable de tipo date números que no son del tipo date. A este tipo de datos tengo que añadirle datos con un formato de fecha. Por ejemplo, 31 de diciembre de 1900, bueno, ya estamos en el 2012 y veamos qué sucede. Exactamente 31 de diciembre del 2012. ¿Qué pasa si yo añado datos a esta variable sin comillas? Me reconoce como si fuese otro formato, pues en date o en el tipo de dato date también puedo almacenar horas. Vayamos a ver qué sucede. Vemos que estamos almacenando la hora. Internamente existe una instrucción para obtener la fecha del sistema y esa instrucción es date. Vayamos a ver qué sucede. 2 de marzo del 2013. Entonces ya sabemos declarar variables de tipo date, así como asignarle valores a las variables de ese tipo. También sabemos cómo declarar matrices y cómo añadir valores a esas matrices.
A veces nosotros necesitamos una variable y no sabemos de qué tipo es. También podemos declarar una variable, por ejemplo, tipo variable, como una variable de un tipo especial que se declara con variante. ¿Qué significa esto? Que a esta variable yo le puedo poner, por ejemplo, valores de date. Y va a funcionar de la misma manera. ¿Se dan cuenta? Y a esta variable también puedo añadirle valores numéricos. Y va a funcionar de la misma manera. Y a esta variable también puedo añadirle valores textuales. Y va a funcionar de esa manera. Entonces ustedes se preguntarán, ¿por qué no declaro todas mis variables como variantes? Pues porque la palabra variante hace que Excel o el programa defina el tipo de variable dependiendo del valor que estoy guardando en él. Dicho sea de paso, Excel consume bastante memoria de proceso para adivinar qué tipo de dato estoy almacenando en él. Y llegado el momento, cuando yo estoy usando esa variable en distintos procedimientos, yo no necesito que sea variante, sino voy a necesitar que sea de un tipo específico. Y es posible que cause errores. Entonces hay que tener cuidado con la instrucción o la declaración de variables de tipo variante. Si yo deseo declarar una variable que me va a contener un carácter o una cadena de caracteres, pues lo declaro como string. Una variable de tipo string. Entonces, en esta variable yo voy a poder almacenar solamente cadenas de caracteres. Ahora, yo puedo sumar caracteres como si sumaría números y veamos qué sucede. ¿Se dan cuenta? Lo ha concatenado, ha sumado o ha añadido al primer texto un texto segundo, cosa que no puedo hacer si intento sumar dos tipos de datos distintos. Me va a dar un error. No coinciden los tipos. Este tipo de error sale cuando uno está operando datos que no son, tipos de datos que no son similares. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero añadirle texto, por ejemplo, ¿no? Valor 2. Me va a seguir apareciendo un error. Entonces lo que yo tengo que hacer en este caso es convertir a este 2 a su representación en string. Esto se hace utilizando la instrucción str. Entonces hagamos correr la simulación y vemos que valor es igual a 2. La instrucción str convierte un valor numérico insertado como parámetro a su representación en string. Ahora veamos aquí. Se darán cuenta de que también le agrega un espacio. A veces nosotros deseamos que se convierta en su representación string sin la necesidad de añadirle espacios. Para quitar espacios se usa la instrucción trim. Borremos. Y vemos que se ha eliminado el espacio colocado con anterioridad. La instrucción trim tiene dos variantes. El trim, que sirve para eliminar los espacios del lado izquierdo. En este caso hubiera sido solo su uso necesario para eliminar el espacio izquierdo, o la instrucción rtrim, que es para eliminar los espacios al lado derecho de un texto. Ahora, la instrucción trim por sí solo elimina los espacios contenidos tanto a la izquierda como a la derecha de nuestra cadena de texto. Y para realizar la operación contraria se utiliza la instrucción val. Esta instrucción convierte una cadena de caracteres numéricos a su representación numérica como
un tipo de datos doble, lo que significa que podemos convertir números representados en formato decimal, por ejemplo. Ahora veamos el contenido de la variable num. Como podremos ver, num es ahora, o num tiene ahora almacenado el valor 2.364. Con esto hemos aprendido a trabajar de manera básica con algunas de las variables que van a ser más usadas en este curso. Excel tiene distintos tipos de variables. Uno, no menos importante, es la variable booleana. Es una variable booleana. Este tipo de variables solo pueden tener dos estados, 0 o 1. Entonces solamente pueden ser usados para comparaciones de verdadero o falso. Este modo de declaración de variables dentro de un procedimiento sirve solo para el procedimiento. Si nosotros tenemos la necesidad de declarar una variable que pueda ser usada para todos nuestros procedimientos, tendríamos que declararlo fuera del procedimiento. Entonces, mis variables serían de esta manera. Entonces, si yo tendría dos procedimientos, estos procedimientos también podrían tener acceso a dichas variables. Un listado completo de todas las variables que Excel posee se puede hallar a través de la ventana de ayuda. Presionemos F1 o si no vayamos a ayuda de Microsoft Visual Basic para aplicaciones. En la opción referencia del lenguaje de Visual Basic, en la parte final tenemos los tipos de datos. Como podrán ver, existen varios tipos de datos ya convenientemente explicados para su posterior aplicación. En este caso solo vimos unos cuantos, que es los que más uso, lo que no quiere decir que ustedes puedan usar el resto de tipos de datos. Pues bien, eso es todo hasta ahora. Nos vemos en el siguiente video.